Sí, Ok, profe, ya se ve todo bien. ok, bienvenidas a la tutoría. Esta va a ser la tutoría, la cuarta tutoría del curso. Entonces les doy la bienvenida a esta tutoría donde vamos a hablar sobre los aspectos de la depreciación acumulada de acuerdo con la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Primero, me gustaría comenzar hablando algunos elementos generales sobre la propiedad, planta y equipo de acuerdo con la NIC. Entonces, tomen en cuenta que yo en el campus virtual les he colocado la norma como tal para que la tengan ahí de referencia. Entonces la pueden guardar, ¿verdad? Esta norma se creó desde el 2001, ha venido sufriendo varias modificaciones. La última modificación fue en el 2018 y esta norma em, tiene varios elementos en el cual hay que tomar en cuenta, y es que al igual que los inventarios, existen varios métodos para evaluar la depreciación o para evaluar los activos fijos, o bien la propiedad, planta y el equipo. Y cuando nosotros definimos dentro de nuestras políticas contables cuál es el método que vamos a emplear, si queremos cambiarlo por alguna razón, hay que considerar todo lo relacionado con el marco conceptual de las NIF y la NIC 8 de políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Para eso, bueno, el objetivo de la NIC 16 es que prescribe el tratamiento contable de todo lo que tenga que ver con propiedad, planta y equipo para poder reflejar en estados financieros la información pues relacionada a este tipo de activos. Esta norma no aplica a los activos no corrientes mantenidos para la venta. Los activos no corrientes mantenidos para la venta en algunas ocasiones también, o en la mayoría, también son propiedad, planta y equipo, pero son propiedad, planta y equipo que la empresa no está utilizando, sino que las tiene clasificadas contablemente y comercialmente disponibles para la venta. Entonces, hay una norma que me indica cómo yo debo reflejar esa información cuando algún activo fijo está disponible para la venta. Tampoco alcanza la NIC 41, que es todo lo relacionado con agricultura o con activos biológicos, que se le conocía también con ese nombre. Tampoco tiene que ver con el tema de recursos minerales, que es la NIF 6, una NIF relativamente nueva. Y tampoco tiene un alcance a lo que tiene que ver con la NIC 40 de propiedades de inversión, que las propiedades de inversión va también algo parecido a lo que es la NIF 5. Tomemos en cuenta algunos conceptos importantes. Existen activos que son no depreciables, por ejemplo, los terrenos, construcciones en curso, maquinarias en montaje, que son partes de la propiedad, planta y equipo, que todavía no están en su forma final y que todavía no van a ser y que todavía no están listos para usarse. Entonces, cuando una empresa tiene, por ejemplo, una planta en construcción, esta planta todavía no tiene el valor final para ser registrado en libros. Por esta razón, es muy poco probable calcularle un valor razonable o bien una depreciación para sacar su valor real. Después están los activos depreciables. Estos activos son aquellos que se utilizan propiamente por la empresa. Los activos depreciables son todos aquellos que se cubren a través de la NIC 16 y no de las normas de arrendamientos. Si yo alquilo un edificio, yo no soy el responsable de clasificar el valor de ese edificio, ni mucho menos calcular la depreciación, ni mucho menos acreditarme el gasto de depreciación para efectos fiscales o financieros. Esto sucede cuando usted tiene un arrendamiento financiero o bien cuando usted
es dueño de la propiedad, la planta o el equipo. Y después están los activos agotables, que son todos aquellos, llamemos, todos los que incorporan la NIC 41. Si vemos algún ejemplo, existen propiedades en donde la gente siembra algún tipo de cultivos y después de que ya sembró ese cultivo, ese terreno ya no puede ser utilizado para sembrar ese cultivo u otro tipo de cultivos. O después de tantas cosechas ya no se pueden utilizar porque es un terreno que ya no es fértil para la cosecha. Entonces son activos que se agotan y tienen un método de cálculo completamente distinto. Adicional, la norma a mí me indica que una planta productora es una planta viva que utiliza para la elaboración o suministro de productos agrícolas, para que se usan durante más de un periodo. Entonces, las plantas productoras tampoco son activos depreciables. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Súper. Entonces, hay otro concepto que es el de el importe o el valor depreciable. Este es un costo del activo eh, menos su valor residual. Entonces, cuando nosotros tenemos el valor de un activo, ese valor se compone de tres elementos. El primero es el valor en libros. Ese es lo que nos costó. El segundo es el valor residual o valor de desecho. Ese valor residual o valor de desecho es un monto que define la administración con el que dice, por ejemplo, yo compré un vehículo que me costó 10 millones de colones para usarlo durante 10 años y al final de 10 años este carro va a tener un valor de 100.000 colones. ¿Cómo se calcula esos 100.000 colones? Hay varios métodos, la norma inclusive recomienda algunos procedimientos, pero eso va a depender de las políticas de la empresa. Y la empresa dice que esos 100.000 colones se llama valor residual valor o valor de rescate. Entonces, el tercer elemento es el importe depreciable o el valor depreciable. Es decir, los 10 millones menos los 100.000 colones del valor residual, a eso se le conoce como importe depreciable. Entonces, la depreciación es una distribución del valor del activo a lo largo de su vida útil. Vamos a ver, ¿alguien quiere ingresar? Ok. Entonces, la depreciación, para que lo tomen en cuenta, es el valor, es la distribución del valor del activo a lo largo de su vida útil. Ahora, cuando hablamos de activos, la norma a mí me indica que yo puedo utilizar algo que se llama deterioro de los activos o plusvalía de los activos. Y esto se hace a través de la revelación de el valor razonable de mis propiedades, plantas y equipos. Para esto, pues utilizaremos la NIF 13 de valor razonable, que no es de este curso. Ahora, tomemos en cuenta que a pesar de que son activos no corrientes o activos de largo plazo, las propiedades planta y equipo son activos que posee la entidad para el uso de producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o con fines administrativos. Y la empresa cuando adquiere un activo que es propiedad planta y equipo, espera o tiene la aspiración de utilizarlo durante más de un periodo contable, es decir, durante más de un año. Por eso les mencionaba al inicio que los activos alquilados no son activos depreciables por parte de la empresa que alquila. El dueño del inmueble, esa persona sí tendrá que hacer todo el ajuste y revelación contable, pero no es, no es algo que lo considere, digamos, la persona que está alquilando. Ahora, la vida útil hay varias formas de medirlas.
Por eso les mencionaba que la norma recomienda algunas cosas y la política de la empresa define cuál es la forma que va a utilizar. La más común es el periodo en el que se va a utilizar ese activo. Por ejemplo, si yo compro un terreno con un edificio, yo espero que ese edificio me dure 30 años. Y si le doy mantenimiento y hago remodelaciones, me va a durar 40, 50 años. Entonces, el periodo de tiempo, ese es uno de los elementos para determinar la vida útil de un activo. La otra vida útil, por ejemplo, cuando nosotros compramos alguna maquinaria, algún utensilio, algún equipo que tiene cantidad de horas para trabajar o que es capaz de producir N cantidad de unidades. Si ustedes se fijan, cuando ustedes compran un bombillo, casi siempre los bombillos traen una descripción de tantas horas de iluminación. Bueno, supongamos que los activos fijos o la propia planta de equipo funciona parecido. Hay algunas máquinas que tienen una duración, una vida estimada por cantidad de unidades producidas o por horas en producción. ¿Cuándo se debe reconocer un activo fijo? Bueno, cuando sea probable de que nosotros vayamos a obtener algún beneficio económico futuro de este y cuando el costo de este activo pueda medirse con fiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo adquiero una propiedad en la zona sur y una en la zona norte y tengo una en la región central, pero solo la región central es la que me produce a mí, es donde yo tengo mi oficina, mi equipo de ventas, tengo todo ahí. Entonces, contablemente yo puedo reconocer los activos que me producen algún tipo de beneficio económico futuro o bien que yo tengo pensado utilizarlos para eso. Si la de zona sur y zona norte solamente son dos terrenos que tengo ahí y no los empleo para absolutamente nada, entonces esos dos terrenos yo no los puedo registrar, no los puedo reconocer en la sección de activo no corriente en propiedad, planta y equipo dentro de mi estado de situación financiera, dentro de mi balance de situación financiera, perdón. Simplemente no se puede porque la norma a mí me indica de que yo debo reconocerlo cuando yo pueda esperar beneficios económicos futuros. Hay algunos elementos que permiten reconocerse, por ejemplo, eh, veamos supongamos un avión, al avión se le dañan dos turbinas, entonces el resto del avión funciona, pero las dos turbinas no. Yo puedo reemplazar las dos turbinas y seguir depreciando el resto del avión y las dos turbinas considerarlas como parte de un activo, como un complemento al activo y depreciarlas por aparte. Entonces, este modelo también es posible. ¿Ok? Costos iniciales que se deben considerar. Bueno, todos los que me permitan a mí entender cuál es el valor de un activo tiene que ver con procesos, digamos, de instalación, eh, digamos, los fletes, impuestos, algunos costos adicionales por instalar ahí. Si, por ejemplo, para una máquina que produce tal insumo, eh, yo debo, digamos, no sé, debo contratar horas de capacitación para mis empleados. Bueno, esas horas de capacitación forman parte del costo. Es importantísimo que tomen en cuenta que casi que todos los elementos que me incurren a mí para poder comprar un activo suman parte del costo. Entonces, hay algunos que no suman parte del costo y, por ejemplo, son como los honorarios. Si yo fui y compré una propiedad de un terreno, esos honorarios no forman parte del costo, siempre y cuando yo determine que voy a utilizar el método del costo y no el método del valor razonable. Si utilizo el método del valor razonable, entonces tengo que irme a otra NIF para entender cómo calcular el valor razonable de mis activos. Como les mencionaba, la depreciación ahí es una pérdida sistemática en la que se somete el activo con respecto a su uso, tiempo u obsolescencia.
Hay empresas que son dueños de máquinas, de propiedades que ya no se usan y están ahí completamente en el abandono. Entonces, que ya es probable que sean activos que ya se depreciaron y no tienen ningún valor contable y financiero para la empresa y no tienen la más mínima intención de venderlos o de traspasarlos. Sucede que hay algunas empresas que ese tipo de equipos, terrenos o maquinaria los dona o los cede a, digamos, a cosas de obras benéficas. Existen varios métodos de depreciación. El primero es uno muy conocido y es el que la mayoría de las personas utilizan y es el método de la línea recta. Quiere decir que cuando la persona contadora está haciendo un registro contable de la depreciación del activo fijo o de la propiedad, planta y equipo, va a calcular en porciones iguales durante todos los años de vida útil el gasto por la depreciación y obviamente el costo por la depreciación acumulada. En cuanto a la suma de dígitos, este es un método que se utiliza para poder medir el activo de una forma más acelerada. Es decir, no voy a distribuirlo de manera igual en la vida útil, sino que voy a utilizar durante los primeros años, voy a gastar, por decirlo así, el valor del activo de una manera más rápida. Después está el de unidades de producción. Si una planta que tiene una maquinaria que es capaz de producir 600 unidades de tal cosa durante no sé cuánto tiempo, entonces yo como empresa decido si fabrico rápido y me gasto las 600 unidades o si voy midiendo mi capacidad de producción para que me dure más la máquina. Entonces la depreciación sería por unidad de producción. Y después hay otros que se llaman saldos decrecientes o reducciones de saldos. Aquí podemos ver en los métodos de depreciación, nosotros vamos a utilizar el costo del activo. Este costo entendiendo todos los elementos que incorporan al costo y los que la NIF me permite a mí agregar en el costo. Entonces la depreciación acumulada podrá ser el costo del activo entre el total de años de vida útil o la vida útil. Porque si no son años de vida útil, pueden ser unidades de producción, pueden ser horas inclusive. Para poder calcular la depreciación anual. Una depreciación no acumulada, sino lineal, es tomar el costo de la depreciación anual, dividirla entre el número de meses, o bien dividirla entre los días para poder calcular este tipo de depreciación. ¿Tenemos dudas hasta acá, chicos? Profe, yo iba a preguntar algo en lo de la Sí. depreciación diaria, ¿por qué en el denominador son 360? O sea, siempre es 360 o hay casos en que sean 365. Sí, eso va a depender mucho de la política de la empresa. Si la empresa dice utilizamos el año comercial o el año calendario, si se utiliza un año comercial, entonces definimos 360 días. Esto es porque hay algunos meses que tienen 30, otros tienen 31 y otros tienen menos, como febrero. Entonces lo que hacemos es tomar en cuenta esos más menos y tomamos el año entero en 360 días. Si ustedes dividen 360 entre 12 meses, calculamos de que todos los meses van a tener 30 días. Pero eso es política de la empresa. Hay empresas que utilizan el año calendario, que son 365 días. Por ejemplo, los bancos son súper exactos con 365, porque un día más o un día menos en temas de intereses, eso podría representar muchas pérdidas o muchas utilidades. Si un banco calcula sus intereses con base en 360 días, estaría perdiendo 5 días de intereses. Calculen 5 días de intereses por la cantidad de cartera de débito de crédito o la cartera de inversiones de ellos. Realmente es mucho, entonces eso va a ser muy relativo a la empresa, a las políticas de la empresa y cuál va a ser el método que ellos quieran utilizar. No sé si te respondí ahí.
Sí, profe, buenísimo. Muchas gracias, más bien, por ahí. Con gusto. Bueno, continuamos acá. Vamos a ver un ejemplo. Vean, acá dice, el 1 de enero del año 2020, supongamos, la compañía ABC compró una camioneta para repartir la mercancía que venden sus clientes. El valor de la compra fue 60 millones. Nos pide calcular y contabilizar la depreciación de este año, elaborar un cuadro general de depreciación de la camioneta y presentar en el balance general al 31 de diciembre del año. Entonces, el costo histórico. Este es un concepto, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta, que el costo histórico es el valor del activo. Dentro de las instrucciones, acá nos dicen que la camioneta tiene una vida útil de 5 años. Entonces, ¿quién nos define la vida útil? Hay dos formas de hacerlo. La primera, casi siempre el Ministerio de Hacienda en todos los países tiene como una tabla general de activos con una vida útil sugerida. Pero resulta que esa vida útil no siempre coincide con el uso que le da la empresa al activo. Por ejemplo, hay activos como algunos vehículos que dice que Hacienda dice se deprecian a 10 años. O sea, la vida útil es de 10 años, pero los dueños de esos vehículos, cuando ya los usan realmente para lo que son, se dan cuenta que en 5 o 6 años ya no tienen vida útil esos activos. Entonces, el segundo método, que es el que recomienda la norma, es que a partir de políticas contables, la empresa deberá definir cuál es el método para establecer la vida útil de sus activos. Por ejemplo, si yo me dedico a vender carros, eh, mis activos, mis carros yo no los puedo depreciar porque ese más bien es mi inventario. Pero si yo tengo carros porque yo más bien soy una renta car y yo no los vendo, sino que yo los alquilo, es decir, yo soy dueño de esos vehículos y los uso porque los pongo en alquiler, entonces como los carros yo no sé en dónde los usan, yo los voy a depreciar aceleradamente. Entonces la vida útil de un vehículo para alquiler en un rentacar no va a ser 5 años, sino 3 años. Porque lo van a usar muchísimo. Yo estimo que ese carro va a tener una capacidad para estar rentado 24/7 y lo van a llevar a todos los lugares, lo van a meter en todos lados, se va a dañar, se le van a estallar mucho las llantas. Entonces, está el nivel de uso que yo acelero la depreciación. Veamos acá el ejemplo. Yo tomo los 60 millones entre 5 años, me va a dar 12 millones por año. Entonces, en este método, la camioneta pierde anualmente 12 millones de su valor de costo. ¿Cómo es un asiento contable? Yo registro una cuenta de gastos, que sería un gasto por depreciación, de que ustedes le ponen el nombre que sea más adecuado. Específicamente, el nombre que está en el catálogo contable de la empresa para la cual ustedes trabajan. Entonces, aquí sería depreciación, gasto por depreciación de flota y equipo de transporte. ¿Cuál es la contracuenta? Una cuenta que se llama depreciación acumulada. Entonces, muchas empresas lo que hacen aquí es que, vamos a ver, voy a escribirles. Sí, lo que hacen aquí es que ponen nada más gasto por depreciación. Entonces, la cuenta realmente se llama, vamos a ver aquí, utilizan esto. Ponen gasto por depreciación contra depreciación acumulada de y ponen el nombre del equipo o de la propiedad, de la planta, perdón, de lo que estén depreciando. Entonces, cuando están haciendo su estado de resultados, toda la depreciación, todo el gasto por depreciación ya está acumulado porque utilizan una única cuenta. Pero si utilizan cuentas separadas, es decir, una cuenta de gasto para cada uno de los activos, van a tener que luego consolidarlas. Esto no es tan recomendado en empresas pequeñas. En empresas pequeñas es mejor poner esto. Para empresas grandes, sí pueden utilizar una subcuenta.
Contra la depreciación acumulada. ¿Por qué en la depreciación acumulada sí hay que ponerle el nombre de, del activo? Resulta que nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos que hacer la revelación en los estados financieros del valor del activo, ese activo tiene que revelarse de manera neta. Es decir, yo voy a colocar cuál es el, el valor histórico o el valor real menos la depreciación. Y la única forma de yo darme cuenta de cuál es la depreciación que yo le estoy aplicando a ese activo es a través de este ejercicio, que yo estoy haciendo un asiento contable para cada uno de ellos y yo estoy entendiendo, eh, digamos, que hay una depreciación para cada uno de los activos que voy a acá reflejar. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Sí, profe, yo tenía otra pregunta. Sí, adelante. Digamos, en este caso, por ejemplo, estamos de acuerdo con que se va a devaluar o va a haber una depreciación de 12 millones por año, es decir, en 5 millones ya se considera que el activo vale cero. En 5 millones, en 5 años. 5 años, pero en 5 años ya el activo Sí, entonces no tiene valor. es correcto. Para este ejercicio, en ningún momento dijimos que el activo iba a tener un valor residual. Ujú. Veámoslo acá. No me dijeron nada de un valor residual, o sea, no es como que me dijeron, de los 60 millones me queda, al final el carro va a quedar valiendo 50, Ujú. 50 colones o $50. No me lo dice. En este ejercicio es correcto. Al final de los 5 años, yo ya gasté mi activo contablemente y yo tengo que sacarlo de libros. Entonces, en el sexto año, la contabilidad del sexto año, ese libro, ese activo no debe existir. Ok, pero la compañía sí lo puede seguir utilizando perfectamente, dándole un uso normal. Sí, pero no va a poder registrar un gasto por depreciación de ese activo porque ese activo ya se depreció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gasto por depreciación es un gasto deducible de impuestos sobre la renta. Entonces, si ustedes deprecian un vehículo a 5 años y al sexto año quieren seguir usándolo, pueden seguir usándolo, pero el gasto por depreciación de ese vehículo ya no les aplica. Ok, pero bueno, no sé si esto pasará, pero digamos, si una empresa tuviera que pagar algún tipo de impuesto por la cantidad de activos que tiene, al sexto año ya, digamos, se la juega, por así decirlo, porque ese vehículo que está en su sexto año ya no cuenta como un activo. No hay ningún impuesto que se pague por tener activos salvo el de las propiedades de lujo. Eso no aplica para edificios ni Sí, sí, cosas corporativas, sino para casas y, digamos, inmuebles de tipo de habitación. Entonces, en este caso, el ejemplo con la pregunta que das no aplicaría. No podría aplicar. Ahora, ¿qué sí puede suceder? Que digamos, que van a tener que pagar marchamo, mantenimientos, todo eso, y son gastos que tal vez, si este era el único vehículo que tenían y por X o Y razón Hacienda se da cuenta que ustedes siguen pasando gastos de mantenimiento, gastos de transporte, gastos de gasolina y todo eso, y marchamos y un montón de cosas alusivas al vehículo, Hacienda puede decir, no, esto no aplica y vienen y le revisan y lo que va a suceder ahí es que le va a tocar pagar muchas multas porque este tipo de gastos no deberían de estar dándose porque ya usted no tiene ningún activo asociado. Entonces, los gastos siempre tienen que estar asociados a una actividad comercial o a algún activo o algún pasivo. Entonces, si yo no tengo ningún activo, ¿por qué voy a estar teniendo gastos de eso? Les pongo el ejemplo. Si ustedes no tuvieran celular, ¿por qué pagarían una cuota mensual a Lice o a Colby o a Movistar o a Claro de un celular que no tienen? Ese es sí, el sí. mismo ejemplo ese es el mismo ejemplo que le daría Ministerio de Hacienda si analiza este tipo de cosas. Antes era más difícil que se dieran cuenta. Ahora Hacienda,
con esto de que debemos emitir factura electrónica y que debemos aceptar la factura electrónica de todos los gastos o compras, ellos pueden hacer un cruce. Por ejemplo, ellos van a decir, bueno, durante el 2020 Andy no reportó gasto por depreciación, pero estoy viéndole todas las facturas que Andy aceptó y hay facturas de gastos de mantenimiento de transporte, de pintura del equipo de transporte, de pago de marchamos, de pago de esto, de pago, no coincide. Entonces, lo que puede pasar es que cuando me vengan a revisar, yo digo, es que el vehículo no es mío, es prestado. Bueno, entonces registre un gasto por alquiler y todos esos gastos no aplican. Entonces, significaría abrir la contabilidad, sacar todos esos gastos, recalcular la utilidad, recalcular el impuesto sobre la renta, pagar el impuesto que se debe y adicional pagar multas. Y si ya usted pagó dividendos, por ejemplo, sobre esa utilidad, sería reversar todo eso y a los siguientes periodos analizar qué hacer, si retener dividendos pagados adicionales o llamar a los dueños y decirles devuelvan la plata porque se hizo mal el cálculo. Entonces, hay muchos elementos en juego acá con respecto a la utilidad, porque por eso que les menciono, el gasto por depreciación es uno de los activos, es uno de los gastos más cotizados por las empresas, porque generalmente son gastos muy altos. Supongamos que una empresa compra una maquinaria y esa maquinaria cuesta 80 millones de dólares para producir cualquier cosa, no sé, lo que sea. Tienen que depreciarla, qué sé yo, a 10 años. Entonces, imagínense, 80 millones de dólares. Usted tiene la oportunidad de subir su gasto para disminuir su utilidad y por ende no pagar tanto impuesto. Es como uno de los gastos más criticados por Hacienda y a nivel de auditorías son los gastos más revisados en cuanto a la metodología y cálculo del valor razonable y de la depreciación en los activos cuando se auditan. ¿Okay? ¿Tenemos dudas hasta acá? Sí, profe, entonces se podría decir que, que a una empresa le sirve más que los activos se deprecien más rápidamente. Depende del tipo de activo, porque si hay activos por ejemplo, un terreno en un edificio, un edificio rara vez se va a depreciar rápido, salvo que ese edificio lo utilicen para, no sé, tendría que ser una cosa muy rara. Lo que sí funciona es depreciarlo con el método adecuado. Si yo utilizo un método de líneas rectas, porque mi gasto va a ser constante, pero si yo, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga vehículos de transporte para transportar el material de mis clientes a que yo tenga vehículos de transporte porque soy una rentacar. Entonces, ¿qué sería más conveniente? Que si yo soy rentacar, yo tengo que depreciar aceleradamente o a menos plazo. ¿Verdad? Eso sí sería lo adecuado. O sea, en esos casos a la empresa sí le conviene hacerlo, porque si no, entonces las empresas tendrían muchos años para depreciar un vehículo que se va a que digamos que su vida útil realmente no es tan larga. ¿Ok? Vamos a Listo, continuar profesor, acá. gracias. Con mucho gusto. Veamos acá. Dice que el cuadro anual de depreciación. Tenemos que el valor del activo es de 60 millones. Tiene una vida útil de 5 años y el método de depreciación que la empresa determinó es el método de la línea recta. Entonces, la tablita es bastante sencilla. Cuando se trata de línea recta, yo voy a tomar en una columna los años de vida útil. Pongo 5, no pongo más, porque se supone que solo son 5 años de vida útil. Si pongo 6 o 7 u 8, estoy calculando mal. La depreciación anual ya la habíamos calculado, que eran los 60 millones entre los 5 años. Ahora, ¿cómo calculo la depreciación acumulada? El primer año, la depreciación anual es exactamente la misma. El segundo año es la misma, el tercer año es la misma, igual con el cuarto hasta el quinto año. ¿Por qué? Porque cada año yo deprecio lo mismo. ¿Y cuál es la depreciación acumulada?
en mi primer año, mi depreciación acumulada son 12 millones, porque eso es lo que deprecié en mi primer año. Entonces, los 12 millones menos el valor histórico o el valor del activo me da un valor neto, 48 millones. ¿Ok? Si vemos esto, ¿verdad? Acá, vamos a usar azul, que esto más esto es lo mismo que decir 60 millones. O bien, el valor, el costo histórico, ¿verdad? El costo histórico menos la depreciación acumulada me da el valor neto. Ahora bien, dice que ya pasó el primer año. Vamos por el segundo año. El segundo año la depreciación anual son 12 millones. Exactamente lo mismo, porque yo cada año voy a depreciar lo mismo. Pero ahora la depreciación acumulada es el año 1 más el año 2. Entonces aquí yo tengo la depreciación acumulada. Ahora, el valor neto, el año anterior, el año 1 decía que mi valor, mi activo quedó costando 48 millones. Entonces, 48 millones menos los 12 me da 36. El tercer año sigo con los mismos 12 millones de depreciación anual porque mi depreciación de cada año va a ser la misma, pero mi depreciación acumulada va a ser los 12 millones, estos más la depreciación acumulada. Entonces me da 36. ¿Ve? O sea, el concepto de depreciación acumulada es que yo voy sumando acumulativamente las depreciaciones. Entonces el año 1 más el año 2 me da depreciación acumulada el año 2. El año 1 más el año 2 más el año 3 me va a dar depreciación acumulada el año 3. Así con el 4 y el 5. Vean que entre cada año, como yo voy acumulando la depreciación, llego hasta el año 5 y me da el valor histórico, me da 60 millones. Y el valor neto se comporta a la inversa. El año 1 menos la depreciación del año 2 me da 36 millones. Para el año 3, yo agarro el valor neto del año 2, le resto la depreciación anual y me da 24 millones. Yo tomo el valor neto del año 3 menos la depreciación del año 4, me da el total para el año 4. Quiere decir que en el año 4 a mí me quedan 12 millones y estos 12 millones son para depreciarlos en el año 5. Por eso en el año 5 tengo un 0, porque si yo tomo el valor neto del año 4 menos lo que yo gasté de depreciación en el año 5 me va a dar 0. Es decir, para el cierre del quinto año, yo ya debí haber registrado contablemente toda la depreciación y mi valor en activos se vuelve 0. Ustedes me preguntan, profe, ¿qué pasa con el activo en la contabilidad? Desaparece. Desaparece, o sea, deja de aparecer. Si ustedes tenían una partida ahí que se llamaba vehículo de transporte, ya ese vehículo no va a existir porque imagínense en la cuenta T de vehículos que ustedes tenían acá 60 millones y empiezan a depreciar y depreciar, van restando acá, restando hasta que acá queda en 0. Entonces, contablemente, cuando algo está en 0 no debe aparecer en el estado financiero porque ya está en 0. La única forma de que un activo aparezca en 0 es porque el año pasado sí había y este año no, o al revés, que el año pasado no había y este sí, porque yo utilizo comparativos, pongo, digamos, 2016 menos 2017. Entonces, supongamos que esto es 2016, bueno, el 21 y esto es 22. El 2021-2022. Entonces, en el 2021 yo voy a registrar un activo fijo por 12 millones, porque eso es lo que vale en ese momento. Para el 2022, ese activo fijo ya se gastó, entonces me aparece en 0. Sí puedo ponerlo en el 2022 con 0, pero para el año 2023, como el 22 también estaba en 0, aquí yo no pongo esta línea, ni siquiera coloco la línea de vehículos, porque ya no hay vehículos. Creo, porque sigue saliendo en todos los grupos y todo. Tanto que profe, Sí, adelante. una pregunta. Digamos, ya entiendo que uno, bueno, que el sexto año o séptimo año ahí en adelante ya el activo no existe. Entonces, ¿qué pasaría
si la empresa al 7º año decide vender el vehículo, se haría un asiento, me imagino yo, de bancos porque me están dando efectivo, pero ¿qué pondría yo al haber si no puedo poner activo porque ya no existe? Sí, ahí realmente lo que la norma dice es, si usted va a vender un activo que ya está depreciado, eh, tiene que recalcular un valor residual, un valor de desecho, para poder venderlo a eso. Porque usted no puede vender un activo y ponerlo como un ingreso o como una venta de activos, porque resulta que si usted lo pone como una venta de activos, usted está entrando en una norma que se llama propiedades de inversión y está vendiendo un activo y está obteniendo una ganancia de ese activo. Y cuando usted vende un activo y su intención comercial es la venta de activos, usted se está sujeto a impuestos. Por ejemplo, el impuesto de IVA, porque usted está vendiendo. Pero usted no puede pretender vender algo sin pagar ningún impuesto sobre un activo que ni siquiera tenía ningún valor. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí la norma? Que yo puedo utilizar el valor razonable en el quinto año y decir, vea, resulta que yo llevé mi carro al mecánico, me lo valoraron no en 12 millones, sino en, qué sé yo, en 15. Y en la calle yo averigüé y en la calle vale 14. ¿Okay? Esto es lo que sucede en el quinto año. ¿Qué puedo hacer yo? La norma me permite a mí registrar un ajuste por valor razonable para el quinto año, en donde utilizo o el valor de mercado, ¿verdad? O el costo, el más bajo, cualquiera de esos puede ser, o utilizo el valor de mercado, que el valor razonable por lo general va a ser el precio en el cual en un mercado de compradores y vendedores las personas están dispuestas a pagar o están dispuestas a recibir por un bien o por un servicio. Entonces, lo más lógico es registrarlo por 14. Entonces, yo le subo 2 millones y si yo vendo ese activo por 2 millones, esos 2 millones se convierten en valor residual. Entonces, si me quedan acá esos 2 millones, mi asiento sería eh, el efectivo que yo estoy recibiendo por los 2 millones contra utilizo la cuenta del activo para poder netearlo acá, porque supongamos que acá en la T me quedaron 2 millones. Entonces, utilizo la cuenta del activo, vehículo propiamente, para poder cerrar esta cuenta. Es la única forma en la que se puede hacer a través de un ajuste en el valor razonable. No sé si te respondí esa parte bien. Sí, sí, profe, perfecto, entendido. Solo, digamos, para confirmar, eso se haría únicamente en el caso de que, digamos, yo al 7º, 8º año yo decida vender el activo, entonces hago el ajuste y ya logro cerrar ahí las cuentas. Sí, siempre y cuando usted ya no haya sacado de libros ese activo, porque si usted sigue usando el activo en el año 8, usted desde el año 5 ya ese activo ya no existe en la contabilidad. Sí, Entonces, sí, si usted no puede venir en el año 7 u 8 a hacer un ajuste por valor razonable de un activo que ya no existe en sus libros. ok, entiendo, entiendo. Ujú. Gracias, profe, por la idea. Con mucho gusto. Veamos acá. La depreciación acumulada, veamos acá este otro ejemplo. La empresa Jairo compra un vehículo el 31 de enero de 2011 por un valor de 19 millones, con un valor de desecho de 1 millón y una vida útil de 5 años. Pues aquí sí me están diciendo un valor de desecho. Cuando compraron, cancelaron totalmente en efectivo. Y dice que el 30 de abril del 2013 se vende el vehículo en 12 millones. Algo como el ejemplo que estabas preguntando. Lo vendieron. La empresa decide utilizar el método de suma de dígitos para la depreciación acumulada. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Ahora, tenemos que hacer el asiento de la compra, el asiento de la depreciación del 2011, del 2012 y el de la venta. El de la depreciación hasta el 30 de abril y obviamente el asiento de la venta. ¿Cómo queda esto? Cuando yo compro, resulta que ahí me dijeron que yo compré y pagué todo en efectivo. Entonces, es la lógica básica del asiento. ¿Qué fue lo que hice y cómo lo hice? ¿Qué fue lo que hice? Compré un activo. ¿Qué tipo de activo? Un vehículo. ¿Cómo lo hice? Lo pagué en efectivo. Entonces, pongo al debe la cuenta vehículos, que es una cuenta de activo, y pongo al haber la cuenta de efectivo, que también es una cuenta de activo, pero la estoy rebajando. Por eso la pongo al lado del haber.
Ahora, la depreciación acumulada para el primer año. Dice que es gasto por depreciación contra depreciación acumulada de vehículos. ¿Cómo calculamos la depreciación acumulada por suma de dígitos? Tenemos que son 5 años. Vamos a sacarle las instrucciones. Que son 5 años de vida útil. ¿Verdad? Vamos a dividir 5 entre el 15 y vamos a multiplicar. Es el valor, digamos, el costo histórico menos el valor residual y lo que nos da lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 8. Ya les voy a explicar un poco más a detalle la fórmula. ¿Ok? Entonces, el asiento contable es súper sencillo. Siempre, siempre, siempre el asiento contable, cuando nosotros estamos trabajando en, eh, cuando estamos trabajando en registrar, digamos, la depreciación de un activo, siempre va a ser el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. Ahora, ese gasto por depreciación, como les dije al inicio, ustedes pueden ponerle gasto por depreciación del nombre del activo, o bien nada más ponen gasto por depreciación. Lo que sí tiene que ir, sí o sí, o sea, no puede fallar, es el nombre de la depreciación acumulada. Ese gasto por depreciación acumulada siempre tiene que ir relacionado con el activo. Acá, perdón. Siempre tiene que ir relacionada con el activo. Entonces, si esto fuera la depreciación de una maquinaria, sería gasto por depreciación de la maquinaria. Si esto fuera, digamos, eh, no sé, otro activo que se pueda apreciar, eh, el edificio. Entonces sería depreciación acumulada del edificio. Y así exactamente con todos, ¿ok? Ahora, la formulita. Cuando nosotros al inicio hablábamos de que hay varios tipos de depreciaciones, el primero que vimos que fue súper, súper fácil es el método de la línea recta. El método de la línea recta, yo simplemente hago la división de los años entre el total. Mejor dicho, el total del activo entre los años, para yo poder calcular cuántos son la apreciación por mes que yo voy a estar utilizando. Entonces, esto realmente es bastante, bastante simple. Y a eso se le llaman métodos de depreciación lineal. ¿Ok? Entonces, los métodos de depreciación lineal son generalmente los que yo divido entre el total y listo, no hay nada. Después están los otros que se llaman métodos de depreciación acelerados. Estos métodos de depreciación acelerados son los que van un poco más rápido gastando, o mejor dicho, registrando el importe o el uso del activo a través de los años en que se va a utilizar. Y uno de esos métodos es el método de la suma de dígitos. Cuando yo utilizo el método de la suma de dígitos, yo lo que tengo que contemplar es que hay varios tipos de activos por lo general se deprecian bajo este método y uno de ellos son los vehículos. Algunas son las maquinarias. Es raro encontrar un edificio depreciado por el método, digamos, por método acelerado. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos acá el de este método de suma de dígitos, por lo general se requiere del dato de los años de vida útil del activo. Entonces, el procedimiento para yo poder obtener estos números es primero que voy a sumar los dígitos de los años de la vida útil del activo. Entonces, en este ejemplo, como son 5 años, yo voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Eso me da 15. Entonces, para yo poder obtener la formulita de la depreciación acumulada, la voy a escribir acá. La voy a usar en RAW. La formulita va a ser, ¿verdad? Va a ser N, que es la cantidad de los años, por N más 1, ¿okay? Entre 2. Entonces, con este ejemplo, si ustedes ponen
5 por 5 más 1 entre 2. ¿Quién quiere hacer ese cálculo? Da 15, pero Ok, entonces, esto de acá me va a dar 15. ¿Qué significa este 15? Este 15 lo que me dice es cuál es digamos, el método acelerado o el número acelerado que yo voy a utilizar para calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para este primer año, yo voy a tomar, ¿verdad? Que al principio, vamos a ver aquí, en este ejemplo, teníamos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, en este orden. En el método acelerado, estaba por acá, en este método acelerado, nosotros ponemos año 5, año 4, año 3, año 2, año 1. Más bien lo hacemos como al revés. Vamos a gastarlo considerando de que nos quedan 5 años, en el cuarto año nos quedan 4 años, en el tercer, digamos, en el segundo año nos quedan 4 años, en el tercer año nos quedan 3 años y así. Entonces, esta es la depreciación, por ejemplo, del quinto año. Esto es lo que quiere decir. O del primer año, porque el activo tiene 5 años. ¿Cómo sería la depreciación en el segundo año? En el segundo año serían 4 entre 15. ¿Por qué 4? Porque resulta que al activo le quedan 4 años. ¿Cómo sería en el tercer año? En el tercer año serían 3. ¿Por qué? Porque resulta que en el tercer año a este activo le quedan 3. En el 2, entonces vamos con lo mismo, ¿verdad? O sea, vamos como haciéndolo a la inversa. Y la formulita es que yo tengo este factor, 5 entre 15, por el valor neto. El valor neto es el costo histórico menos el valor residual. En este ejemplo tenemos valor residual. En el primer ejemplo no teníamos. Si no tuviéramos valor residual sería 19 millones. En este caso es 19 menos 1 millón. Ahora, resulta que cuando yo compré el 31 de enero y la depreciación aquí me la están registrando el 30 de septiembre. Entonces significa de que solo han pasado 8 meses. Entonces yo voy a tomar la depreciación acumulada, que en este caso lo que me da, vamos a hacer el ejercicio. 5 entre 15 por 19 menos 1 millón. Eso me da 6 millones. ¿Ok? Solo este primer calculito. Ok, solo esto me da 6 millones. Ahora, pero resulta que yo no puedo registrar el año entero porque esto es anual. ¿Ok? Yo no lo puedo registrar entero. ¿Qué sí puedo hacer? Registrar la porción desde el del 31 de enero al 30 de septiembre, que han pasado 8 meses. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo divido los 6 millones entre 12 meses, porque es el cálculo anual, y eso lo voy a multiplicar por los 8 meses. Entonces, ahí es donde yo saco los 4 millones de dólares o colones, lo que sea, para poder registrar el gasto por depreciación y la depreciación acumulada del primer año. ¿Tienen alguna duda, chicos? no, profe, todo bien. Ok, muy bien. Veamos. Ahora vamos a hacer la depreciación del siguiente año. Y vamos, el asiento es exactamente igual. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Vemos que el primer año dice que son 5 entre 15 por 18 millones. Estos 18 millones será lo mismo que aquí 19 menos 1. Entre 12 años por 4 meses, porque han pasado 4 meses. Ahora, vamos a hacer el segundo año, que sería 4 entre 15 por los 18 millones, entre 12 por 8 meses
que son los 8 meses que llevan del año, para hacer el registro el 30 de septiembre. Entonces, el total de la depreciación son 5.200.000. ¿Ok? Aquí se registró un año completo. Ahora, veamos la depreciación de este otro año. Sería 4 por 5, 4 entre 15, porque era una porción que me quedaba ahí. Yo registré hasta el 30 de septiembre. Entonces, todavía quedaba octubre, noviembre y diciembre. O sea, todo septiembre, todo octubre, noviembre y diciembre. Entonces, me quedaban 4 meses y resulta que yo el activo lo vendí el 30 de abril. Entonces, yo en mi tercer año, yo tengo que depreciar únicamente 3 meses, que es lo que ha transcurrido, porque el resto de los meses yo ya no lo voy a registrar porque no me toca. ¿Okay? No, ya ese activo no va a estar en nuestra contabilidad, entonces el monto a depreciar es de 2.500.000. Aquí el juego no está en hacer el asiento contable, sino en hacer el cálculo de la depreciación de manera correcta. Ahora, cuando yo registro el asiento para venderlo, va a ser el efectivo que yo recibí, que yo lo recibí en 12 millones, por ahí me decía ese valor, la depreciación acumulada de los vehículos, si yo sumo todas las depreciaciones que he tenido, los 4 millones iniciales, más los 5.200.000, más los 2,5 millones, me da 11.700.000. El valor del vehículo sigue siendo 19 millones, entonces yo saco mi activo, ¿verdad? Recordemos en la cuenta T. En la cuenta T, yo tenía acá 19 millones al debe, los pongo al haber para sacarlos de activos, ¿ok? Entonces, si yo tomo los 19 millones, ¿verdad? Que sería el valor en libros, menos el precio de venta, me va a dar 8 millones. Entonces, quiere decir que acá hay 700. Estos 700, ¿verdad? Acá me va a dar la utilidad con la diferencia de los 11 millones menos más los 12 millones. Vean que esta es la única forma en la que yo puedo poner una utilidad en venta de activos cuando yo realmente tengo un activo que vendí y que estoy sacando de libros. Si yo me dedico a la venta de activos, entonces yo no puedo hacer este asiento contable, tengo que hacer un asiento contable de venta. Y esa es otra historia, porque entonces tengo que registrarle, como cuando vendíamos mercancías del curso de Conta 1, que tengo que ponerle el impuesto sobre el valor agregado. Aquí, esta utilidad en venta de activos, por ejemplo, es sujeta a otro tipo de impuestos, que no nos vamos a meter en este momento en ese tema, pero está sujeta a otro tipo de impuestos. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, profe, todo perfecto. Ok, bueno, ahí por ejemplo en la tarea vienen algunos ejercicios de calcular el valor razonable, de calcular, digamos, los años que me quedan ahí de valor residual. También vienen por ahí hacer estas tablitas. em, Estas tablitas. Entonces, el ejercicio realmente va a estar más enfocado en los cálculos. Cuando pida hacer asientos contables, recuerde que el asiento contable es muy simple. Gasto por depreciación contra la depreciación de algo. Si a ustedes les dicen en un ejercicio o en la vida real, hay que hacer la depreciación del terreno, eso está incorrecto, chicos. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los terrenos adquieren plusvalía o pierden valor en el mercado. Entonces, cuando yo tengo que registrarle un cambio en el valor a un terreno, eso que yo registro es un cambio en el valor razonable de mi activo, ya sea por plusvalía o bien por deterioro. Por ejemplo, si yo tengo un terreno que está hecho para cultivar cosas y se me quema, hay un incendio en ese terreno se daña, entonces se deteriora el activo.
o yo lo puedo agotar aceleradamente porque ya se dañó. O por ejemplo que yo voy a construir una piscina, un centro recreativo, entonces, y hay una piscina, y en esa piscina, en esa parte del terreno, hubo hace unos años un derrame de gasolina o de gases o de aceites muy agresivos. Entonces, ese terreno pierde valor por X situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un centro comercial pequeñito y al puro frente o a la pura par me abren, o bueno, un centro comercial no, ¿qué pasa si yo tengo un local que vende X cosas y a la pura par me abren un centro comercial o a la pura par me abren un supermercado? Es probable que mi activo o mi terreno, tal vez el edificio no, pero el terreno adquiera mucho valor. Es como que construyan a la par de la casa de ustedes un centro comercial, un mall. Lo más seguro es que el valor del terreno de la casa de ustedes se triplique, porque ese centro comercial va a querer comprárselos y va a estar dispuesto a dar más plata de lo que realmente vale la casa de ustedes con tal de adquirir ese terreno y hacer más grande el centro comercial. Entonces, ese tipo de ajustes en los valores de los activos se les llaman a cambios en el valor razonable o em, cambios por efectos del, digamos, de un deterioro en los activos. Esos deterioros pueden suceder por siniestros, los deterioros pueden darse también por, em, digamos, que algo sucedió en propiedades aledañas, entonces llegó y me afectó a mí, pero casi siempre es por siniestros. O por cuando hay economías hiperinflacionarias muy grandes, como en su momento estuvo México, todavía lo está, pero no tanto. Por ejemplo, Venezuela, una casa en Venezuela podía costar 50 millones de colones o su equivalente. Ahora, a como está la economía, esa casa puede valer nada, o puede valer el triple, pero el valor de la moneda es nada. Entonces, eso puede causar muchas veces deterioro. Si no tenemos más dudas, chicos, con esto daríamos por finalizada la sesión de hoy. No sé si quieren comentar algo más. No, profe, todo muy claro con los ejemplos. Súper bien. Entonces, chicos, les agradezco mucho la participación. Eh, Les agradezco muchísimo la participación en la tutoría. Les recuerdo que la tutoría está siendo grabada, entonces yo la voy a colocar en el campus para que la puedan utilizar como parte de sus recursos para el aprendizaje. En el campus también yo les he colocado varios tipos de material. Entre ellos está, bueno, la norma, la NIC 16. Hay una serie de videos que se explica muchísimo de manera contable el tema de propiedad, planta y equipo. Les coloqué una guía didáctica. Esa guía didáctica tiene varios ejemplos de cómo se hace el registro y el cálculo para la adquisición de los activos no corrientes. Vienen algunos elementos de la importancia del control interno. Esto porque cuando nosotros estamos utilizando registro contable de activos, hay que tomar en cuenta que el control interno es muy importante a la hora de nosotros hacer toma física de los inventarios o bien a la hora de hacer los cálculos de las depreciaciones. Si nosotros no empleamos estrategias de control interno, entonces es probable que haya ahí una mala intención en cuanto al tema de los activos. Los activos pueden utilizarse para otras cosas. Yo en su momento tuve oportunidad de auditar una empresa que tenía realmente una propiedad increíblemente grande para almacenar artículos de ferretería y de construcción, pero resulta que ellos tenían en su contabilidad registrado absolutamente el valor de toda la propiedad con todos los edificios, y casi que el 70% de los edificios del edificio estaba siendo alquilado a otra empresa. Entonces ellos recibían los ingresos de esos alquileres, no los reportaban a Hacienda
Eran ingresos que llegaban a la empresa, contablemente no se veían reflejados en el estado de cuenta de los bancos, sí. Pero sí reflejaban en el estado financiero, en los estados de resultados, los gastos por depreciación del total de la propiedad. Esto es un fallo de control interno muy grande, chicos, porque uno como contador debe entender, eh, digamos, la dimensión completa de la empresa, saber si de verdad se está utilizando o no. Inclusive hay empresas que tienen departamentos que se llaman departamentos de activo fijo o los famosos equipos de activo fijo, que lo que hacen es eso, una contabilización, un conteo, un registro específico, valoración de los activos según su valor razonable, que si hubo ajustes por remodelaciones, por cualquier otro tipo de cosas. Hay gente que se encarga de eso, inclusive hay contadores especializados en activos fijos, auditores especializados en encontrar toda esa maña para activos fijos, para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de mantenerse como contadores y si les toca en algún momento pues desarrollar este tipo de ejercicios contables. También les quiero recordar que ya está habilitado el cuestionario SEC. Este cuestionario es muy, muy útil porque brinda opciones de retroalimentación para todo el curso y toda la institución. Adicionales, otorga 5 puntos de la nota del curso. Los 5 puntos no los pongo yo, los pone el sistema. Entonces los van a poder ver hasta que cierre el curso, es decir, hasta que cierre el cuestionario, que es el próximo lunes. Entonces, después del lunes, puede ser el mismo lunes o martes, ya ustedes van a poder ver la nota con esos 5. Yo califico hasta 95, entonces si por alguna razón alguien ha obtenido 100 en todo y ve 95, es por eso, porque tal vez le hace falta esos 5%, pero se pone de manera automática si completaron el cuestionario. También tengo entendido que hay partes donde ustedes pueden escribir comentarios, sean muy amplios y muy específicos para que de verdad la retroalimentación que ustedes den pues pueda ponerse en práctica. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bueno, me indicaron de que ya pueden matricular, chicos. Ustedes pueden matricular desde ya al siguiente curso si lo desean para que lo tomen ahí en cuenta también. No sé, ¿tienen alguna duda, algo más que quieran abordar? No, profe, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Recuerden que cualquier duda pueden escribirme a través de la comunidad de aprendizaje Kaisala o bien a través del correo interno de la plataforma. Yo con mucho gusto voy a estar atendiendo sus inquietudes. Listo, profe, buenísimo. Pura vida, buenas noches, muchas Con gracias. mucho gusto. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.